¿Qué tal, amigos? Buenos días. Milton, qué gusto compartir contigo en este viernes, semana corta de trabajo. Se ha pasado bastante rápido. ¿Cómo estás? Elis, amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Son las 7 en punto, así se acabó la semana. Y bueno, hay cese al fuego en Ucrania, pero siguen los ataques en puntos militares. Sí, y eso lo vamos a estar ampliando en breve, pero también contarles quiénes estarán ya en nuestro segmento de entrevistas. Nos va a acompañar Arturo Griffin, cónsul honorario de Ucrania, precisamente para ampliar detalles de lo que se vive y también cuál es la situación de los ecuatorianos que todavía permanecen, ya quizás algunos en zona de conflicto, otros que han salido. Estaremos conversando con él sobre esto y más. Y vamos a hablar sobre el impacto económico que significa la guerra en Europa, el precio del petróleo, las relaciones de exportaciones comerciales con Ucrania, con Vicente Albornoz, analista económico, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas. Va a estar con nosotros también. Son las 7 de la mañana con 1 minuto y vamos a revisar las principales noticias del momento. Y continúan de manera consecutiva los ataques de Rusia a Ucrania. El día de ayer se produjo un incendio en la central nuclear de Zaporilla, la más grande, considerada la más grande de Europa, Milton, precisamente por uno de estos ataques, lo que generó alarma. El alcalde de esa localidad señaló y calificó este hecho como una amenaza incluso a la seguridad mundial. Así es, durante varias horas la expectativa de lo que pueda pasar con la central de Zaporilla, la más grande de Europa, como tú lo dijiste, Liz, fue enorme por lo que podría significar un daño mayor. Sin embargo, el fuego fue controlado y no hubo una afectación que podría causar un riesgo nuclear. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que el Kremlin está haciendo terrorismo nuclear. Escuchémoslo. Hago un llamamiento a todos los ucranianos, a todos los europeos, a todas las personas que conocen la palabra Chernóbil, que saben cuánto dolor y cuántas víctimas trajo la explosión en la planta de energía nuclear. Fue una catástrofe global. Cientos de miles de personas lucharon con sus consecuencias. Decenas de miles de personas fueron evacuadas. Rusia quiere repetir esto y ya lo está repitiendo. Contactamos a nuestros socios. Hablé con Charles Michel, Scholz, hablé con Duda, hablé con el presidente Biden. Hemos contactado al presidente Maga Grossi, también al primer ministro Johnson, y advertimos a todos que ningún país más que Rusia ha disparado sobre las unidades de energía nuclear. Bueno, ayer una noticia importante fue el pacto del alto al fuego entre Ucrania y Rusia para abrir corredores humanitarios para atender a la población civil. El alto al fuego es básicamente donde hay población civil en riesgo. Así es, Milton, una decisión que lo tomaron estos equipos negociadores, tanto de Rusia como de Ucrania, en Bielorrusia, donde se llevaba a cabo la segunda reunión para tratar de buscar un punto medio en este conflicto. Sin embargo, Ucrania fue muy claro en decir que aunque sí se llegó a este acuerdo de este cese al fuego en corredores humanitarios para el traslado de civiles, no es totalmente satisfactoria la respuesta por parte de Rusia, lo que ellos esperan dentro de este conflicto, ¿no? Una crisis que ha generado, Milton, la movilización de miles de personas, que ha dejado pues también una cifra importante de fallecidos y que es considerada ahora la crisis más importante del siglo XXI. Rusia por lo menos acepta que hay 498 muertos de su lado, soldados rusos, más de 1.500 heridos. Sin embargo, las cifras hablan ya de cerca de 4.000 víctimas entre los dos lados, entre el lado ucraniano, entre población militar y población civil. Igual que en Rusia, básicamente la población, el ejército, miembros de las fuerzas militares rusas. Así está. Zelensky ha dicho incluso que puede hablar con Vladimir Putin para buscar una solución a este conflicto, pero rendirse no. Hay que ver la predisposición del otro lado y en medio de esos países que toman decisiones, como Estados Unidos, que concedió el estatus de protección temporal a los ciudadanos ucranianos que estén en su territorio durante 1 año y medio, dándoles la posibilidad incluso de trabajar y residir durante ese tiempo. Pero dentro de todo esto también hay noticias que se generan para nuestro país, Milton, porque empezó ya ese periplo de regreso de ecuatorianos
que estaban en Ucrania, que ya habían dejado la zona de conflicto, habían avanzado ya hasta Varsovia para regresar acá al país. Vienen 248, aunque la capacidad, se había dicho en un inicio, era de 350. 100 menos es lo que trae ese primer vuelo humanitario. La hora de llegada del avión que está viniendo desde Varsovia, porque la primera escala era, o la primera salida era en la capital de Hungría, Budapest. La Cancillería anoche cambió la hora y dijo que va a llegar el vuelo entre las 11 y las 12 del día. Sin embargo, según otras fuentes y según el verificador de vuelos, el vuelo llegaría sobre las 9:30 de la mañana. Esa es la última noticia de este tema. Va a haber otro vuelo humanitario, según lo dijo el canciller, mañana mismo, para que el sábado ya hayan vuelto 500 ecuatorianos. Pero también hay personas que se quedaron del vuelo en Varsovia, que no pudieron subir. Como dijiste, Liz, el vuelo vino con algunos asientos vacíos. Ahí están las imágenes de las personas que se quedaron en Varsovia, molestos, algunos ecuatorianos que tenían la expectativa de volver. Parece que hubo un fallo en las listas, finalmente no pudieron embarcar y provocó esto, obviamente, la incomodidad de muchas personas, de muchos ecuatorianos que se quedaron, Liz. Sí, algún tipo de descoordinación, Milton, que causa esa molestia, preocupación también de los familiares que ya pues respiraron un poco al saber que se iban a embarcar el día de ayer y ahora tienen que esperar. Pero respecto a esto se pronunció el canciller Juan Carlos Holguín, escuchamos lo que dijo. ¿No? Ay, perdón. Entonces, más bien vamos a darle paso a Paul Cuello. Milton, ¿te parece? Para seguir ampliando esta información. Me parece. Ay, perdón. Vamos con Paul Cuello, que está en el aeropuerto, en esta expectativa que se tiene para la llegada del primer vuelo humanitario que viene desde Europa. Paul, cuéntanos, ¿cuál es la hora de llegada? Milton, se desconoce exactamente cuál es la hora de llegada. En las pantallas de acá del aeropuerto, pues dice que el vuelo llega a eso de las 9:20. Sin embargo, funcionarios de Kipor están monitoreando el recorrido del avión y está cambiando, dice algo extraño, entre las 10:20 la llegada. Entonces, una hora exacta no la tenemos. Ahí podemos observar en imágenes, por favor. El vuelo es Madrid. En la parte de arriba, como pueden observar, ya cambió el vuelo y llega a las 11 de la mañana, 10:59 para ser más exacto. No sé si pueden ver en la parte de arriba. Contarles el ambiente acá, pues en el hall del aeropuerto hay poquísimos familiares. Hay un itinerario que estableció la Cancillería. Los familiares, para no concentrar toda la gente acá, para no aglomerar a toda la gente por el tema de la pandemia, evidentemente, van a ser concentrados en los parqueaderos de los empleados de acá del aeropuerto, que está a pocos metros nada más. Entonces los familiares están llegando hasta este punto. Sin embargo, desde muy temprano, familiares de algunos compatriotas que llegan de Ucrania vinieron acá hasta este punto. Acá, como pueden observar en imágenes, vamos a conversar con ellos para que nos cuenten un poquito las expectativas, ¿no? Llegan ya sus familiares después de tanto tiempo. Ver esas imágenes impactan a nosotros los ciudadanos. Imagino también ustedes como familiares, las bombas. ¿Han hablado con sus seres queridos? Sí, hemos hablado en todo momento, no hemos perdido comunicación. Ellos han estado, sí, han estado asustados, pero también han estado con cabeza fría, no han perdido la calma y eso les ayudó para que puedan salir rápido y estén a salvo. ¿Qué tienen previsto? ¿Cómo les van a recibir? Ay, con mucho cariño y con todas las bendiciones de Dios. Sí, con mucho cariño estamos esperando a todas las familias, nuestros conocidos también. ¿Cómo han sido estos últimos días para ustedes? Ay, para nosotros es incansable. Hoy no hemos dormido, hemos sufrido un poco, pero también nos daba un poco de tranquilidad porque nos mandaban fotos y hablábamos y sabíamos que estaba bien. Dentro de todo lo mal de la situación, ellos estaban bien. La Cancillería sí, de verdad les ha ayudado. Y eso era un poquito nuestra tranquilidad. 100 compatriotas ecuatorianos se quedaron en este vuelo. ¿Son parte de ellos o sí vienen en este vuelo sus familiares? No, los chicos, o sea, mis sobrinos y los amiguitos que se fueron juntos, o sea, sí vienen todos. Un chico creo que se queda, pero de ahí sí no sé, es responsabilidad de él. Sobre eso lo que manifestabas, Liz, el canciller también manifestó que el día de hoy sale otro vuelo, un segundo vuelo humanitario. Y con respecto a este tema también se pronunció el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, quien manifestó que por tratarse de un vuelo humanitario, esta vez
Ojo, solo esta vez no será necesario presentar el carnet de vacunación ni tampoco la prueba PCR. Entiendo que en producción tienen el video del presidente del COE Nacional. Por favor, ruédenlo. Para las personas que regresarán en el vuelo humanitario hacia nuestro territorio por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se exceptúan de la presentación de la prueba RT-PCR negativa de máximo 72 horas, así como del carnet o certificado de vacunación con dosis completas de máximo 14 días. Esta excepcionalidad es de carácter humanitario y tendrá vigencia mientras dure dicho conflicto. Milton, como te manifestaba, ya el horario está establecido a las 10:59, exactamente como podemos ver en imágenes, llega el primer vuelo humanitario con los compatriotas ecuatorianos que vienen de Ucrania. Acá en el aeropuerto ya hay presencia policial en la parte de afuera de acá del aeropuerto. Como les manifestamos, los familiares van a ser llevados hasta este parqueadero de los empleados del aeropuerto para evitar concentraciones y aglomeraciones acá en el hall del aeropuerto. Nosotros estaremos aquí, permaneceremos aquí en el aeropuerto para contarles más detalles en nuestras próximas emisiones. Listo con más noticias, amigos. Buenos días. Buenos días también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Estaremos atentos al movimiento que se registre en ese punto, en el aeropuerto. Y quizás a muchos ha sorprendido el por qué la comunidad de ecuatorianos es la de mayor presencia de latinos en Ucrania. Muchos padres de los jóvenes que permanecen allá lo que han contado es que para sus hijos es mucho más económico y barato vivir, estudiar en Ucrania que hacerlo en Ecuador. Además que no se requería visa para turismo. Veamos. Mientras los jóvenes ecuatorianos esperan retornar al Ecuador en uno de los vuelos humanitarios que dispuso la Cancillería ecuatoriana, sus padres reciben información en esta institución sobre la continuidad de los estudios de sus hijos en Ecuador. La CENESID es el ente encargado. Tengo una hija estudiando ya hace 2 años en Ucrania, en la Universidad Médica Estatal de Zaporizhia, sobre ayudarles en los estudios. Esperemos a ver que así sea. Estaba estudiando medicina en último semestre. Yo vengo a arreglar de la CENESID para que mi hijo no pierda el estudio. Según el cónsul honorario de Ucrania en Ecuador, las motivaciones para vivir allá eran varias. Según la información que proporcionó, con aproximadamente $3.000 al año, un estudiante podía vivir. Esto evidentemente dependía de la universidad y del tipo de carrera. Por semestres pagaba como 1.800. Más la vivienda. Más vivía en la misma universidad, entonces era más o menos 200 que le mandaba mensual. El costo allá es totalmente bajo para el que es aquí las universidades privadas. En Internet se encuentra mucha información, especialmente de agencias que promovían la educación en Ucrania. También hay testimonios de cómo son o cómo eran las cosas antes de la guerra. Erickson compartía su experiencia en un canal de YouTube. Esta agencia sí que cobra demasiado. Más o menos, por decirles, yo con esta agencia gasté unos $8.000 entre ticket aéreo y los pagos que ellos exigían para poder venir. Y en realidad es mucho menos. Y así son cientos los ecuatorianos también desplazados que ahora aspiran a reinsertarse en la vida laboral y educativa en Ecuador. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Increíble, Milton, la diferencia, ¿no?, de costos. Escuchábamos a padres que decían $3.000 al año. Es lo que han necesitado sus hijos para poder educarse y permanecer en Ucrania. Otros que, como veíamos en el último testimonio, pues fueron quizás engañados, pagaron mucho más de lo que realmente costaba y ahora se dan cuenta. Y por eso es que hay tantos ecuatorianos en Ucrania. ¿Qué oferta académica ofrece Ucrania? Además, para que sea también, aparte de los costos, atractivo. Vamos a hablar de eso más adelante con el cónsul honorario de Ucrania en el Ecuador, Arturo Griffin. Él nos cuenta la realidad de Ucrania, cómo se vive allá y por qué es atractivo. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Así luce el aeropuerto Mariscal Sucre a esta hora. Ese es el centro de atención nacional el día de hoy por la llegada del primer vuelo humanitario con ecuatorianos que residían en Ucrania. Y cada vez van llegando más familiares y también, como vemos ahí, seguridad policial. Ya vamos a conectarnos un ratito con Paul Cuello porque me informan que va llegando más número de familiares. Luego Stalin lo va a decidir para ver si es que conectamos con él. En el día de ayer, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, realizó la rendición de cuentas de lo que fue el año 2021, el trabajo de ese organismo, y dentro de lo que ella
se evidenció una falta de fiscales. Ella decía que al momento hay 845 a nivel de país, pero que se requieren 600 más con asistentes y secretarias cada uno, ¿no? Eso fue parte de las cifras que ella dio a conocer. Pero Joana Ramos está con nosotros para contarnos más de esa realidad de la Fiscalía en cifras. Joana. Muchas gracias, Liz. Según el último informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General del Estado, de enero a diciembre de 2021, Ecuador tiene un déficit de 577 fiscales. Esta es una de las razones por las que no avanzan los casos judiciales. En el año 2021, la Fiscalía tenía exactamente 845 agentes fiscales. Agentes necesarios, 1.422. Es decir, hay un déficit de 577 agentes. En 2018, la tasa de agentes fiscales por cada 100.000 personas era de 5,1. En 2019 y 2020 se redujo a 4,90 y 4,70 respectivamente. Mientras que en el año 2021 esa cifra llegó a 4,83. La tasa recomendada para Latinoamérica es de al menos 8 fiscales por cada 100.000 personas. En lugar de avanzar, Ecuador ha ido retrocediendo en este tema. Pero el problema de la Fiscalía no termina en los fiscales. Hay también problemas económicos. Desde 2014, la entidad ha enfrentado rebajas de presupuesto. En ese año, 2014, la entidad recibió 153,8 millones de asignaciones presupuestarias. A lo largo de estos años, el monto ha bajado, aunque en 2021 se recibió 141.388.207 dólares, lo cual fue insuficiente. La Fiscalía asume cada vez más causas. En 2018 y 2019, la entidad recibió un promedio de 343.211 denuncias. En 2020, la cantidad de denuncias se redujo a 268.398. Esto se debe principalmente al periodo de confinamiento. En 2021, la cifra fue de 295.682 causas ingresadas. Desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal de agosto de 2014 a diciembre de 2020, la Fiscalía recibió 2,2 millones de denuncias. Más claro imposible, como lo presentó Joana Ramos. Gracias por esta presentación sobre lo que pasa en la Fiscalía. Ahora vamos a hablar del tema económico, porque una misión del Fondo Monetario Internacional desde hoy va a revisar el programa económico del gobierno para seguir con el acuerdo crediticio que tenemos, y hay buenas expectativas por la situación, por lo menos financiera, cómo terminó el año 2021 y lo que se está presentando en el 2022. Sí, Milton, y esa evaluación permitiría ese desembolso de 700 millones de dólares que forman parte de ese crédito de 6.500 millones de dólares. Recordemos que esta revisión debió darse en diciembre del año pasado, pero se postergó por las medidas económicas del gobierno. Así que desde hoy un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional evaluará si el Ecuador ha cumplido o no con lo que tenía que hacer para poder recibir ese crédito. Analistas e incluso el ministro de Finanzas ven con optimismo, dicen que el país más bien ha cumplido lo que es y mucho más para recibir ese crédito, ese dinero. Ahora, me parece bastante probable que en esta visita el fondo aproveche para revisar también las cifras del cierre del año, es decir, correspondientes a diciembre, y que, por lo tanto, si es que el Ecuador, como muestran las cifras, ha superado los objetivos, entonces que también se desembolsen una parte de los 1.000 millones que correspondían a este año. El presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo ayer en la provincia de Chimborazo entregando algunas obras viales y hablando de la situación económica del país. Sí, parte de su recorrido también fue sobre la educación. Se realizó el lanzamiento del modelo educativo Univí pluridocente en el cantón Colta. Veamos. La terminación de los arreglos que inician en Riobamba y se extiende hasta Río Angas en la provincia del Cañar es lo que motivó la presencia del primer mandatario en la provincia de Chimborazo. Aquí se mejoró la capa asfáltica manteniendo el mismo trazado, proyecto que es parte de los 34 millones de dólares financiados por la CAF. La inversión en vialidad desde que asumimos el gobierno asciende a 74 millones de dólares en rehabilitación
y mantenimiento de 1.300 kilómetros. Lazo hizo referencia a que quienes están inmersos en el sector productivo son los principales beneficiarios. El recorrido continúa en el Cantón Colta, donde se realizó el lanzamiento del modelo educativo Univí Pluridocente, que trabaja en la etnoeducación de los pueblos y en la diversidad del territorio. Nueva educación fundamentada en la innovación, en la ciudadanía global y digital, en la contextualización, en la flexibilización de la educación, de los contenidos. Modelo educativo que beneficiará a 182,000 estudiantes de 6,733 escuelas y colegios. Fue terrible que entre el año 2010 y 2018 se cerraran 8.500 escuelas rurales. Si alguien se propusiera hacer daño, no lo hubiera logrado tanto como en este caso. El recorrido del presidente de la República finalizó con la entrega de la intervención patrimonial de la Iglesia Valvanera y lanzamiento de la línea de fomento Teatro del Barrio 2022. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Hay una nueva pugna en el Consejo de Participación Ciudadana, diríamos quizás la continuación de lo que ya se venía dando. Entraron como que en un compás de espera, en ese compás los 4 consejeros de mayoría continuaron sesionando, pero ahora vemos pues que nuevamente ha aparecido sobre la palestra la expresidenta de este organismo a presentar, a validar su denuncia en la Fiscalía. Se puede decir que es una pugna ilimitada la que vive el Consejo de Participación Ciudadana, Liz y amigos, porque además la vocal, la consejera Sofía Almeida, expresidenta del organismo, dijo que no va a dar quórum, no se va a presentar en las sesiones convocadas por Hernán Ulloa, porque eso sería reconocer su presidencia. Escuchemos. Se apoderó de los sistemas, a pesar de que estaba vigente la medida cautelar que me amparaba. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana estamos curados de espanto. No tenemos temor a ningún tipo de denuncia. Más bien diría que la persona que ha estado usurpando funciones ha sido la consejera que denuncia. 7:24, ya mismo vamos nuevamente con el aeropuerto de Quito para ver qué pasa con los familiares de los ecuatorianos que están regresando. Hablamos ahora del caso Las Torres porque por segunda ocasión la audiencia no se instaló, la audiencia de juicio. Sí, no, otra vez no se pudo conformar este tribunal. Veamos los detalles de lo que ocurrió. Fue una audiencia corta en la que tanto la parte demandada como la demandante se allanaron a la misma petición: separar del conocimiento de la causa del conocido caso Las Torres a la jueza Daniela Camacho. Con peticiones coincidentes, los magistrados no tuvieron más camino que aceptar. A un día de que se instale la audiencia de juicio, la tercera integrante del tribunal, la doctora Daniela Camacho, fue apartada del proceso. Tendría que nombrar el presidente de la Corte, pronunciarse con el sorteo respectivo de un juez o de un conjuez para que asuma el lugar de la doctora Camacho y pueda la audiencia instalarse. El 4 de febrero, la jueza Camacho presentó su excusa para conocer la causa. Manifestó que una relación de amistad con el excontralor Pablo Celi ponía en duda su imparcialidad. A pesar de que en su momento su argumento no fue aceptado, Fiscalía lo acogió y expuso que compromete la independencia, imparcialidad y ajenidad del juez. Esto ocurre a pesar de que el pasado 21 de febrero, en un primer intento por instalar el juicio, Pablo Celi negó dicha amistad. Manifestó de que tenía una relación de amistad, pero no es una amistad íntima, que es la causal de excusa, sino que una relación de amistad que se vino dando por temas laborales. Esta causa investiga al excontralor Pablo Celi y 12 personas más por una supuesta solicitud de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y el pago de planillas a la empresa No Limit. Resta que en las próximas horas se sortea el conjuez que integrará el tribunal, pues se advirtió que bajo ningún motivo se iba a permitir un diferimiento más a este juicio que está agendado para este jueves a las 8:30. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Vamos al aeropuerto nuevamente. La hora actualizada de llegada del vuelo desde Europa con ecuatorianos que residían en Ucrania es 10:59, a menos que haya cambiado, Paul, esto, pero sigue habiendo más llegada de familiares a la terminal.
De a poco, Milton, sí, de a poco empieza a llegar la gente acá a este parqueadero, a este espacio que habilitó Kipor para evitar justamente, como les había comentado, que existan aglomeraciones y concentraciones en el hall del aeropuerto. Ahí pueden observar en imágenes ya los familiares de los compatriotas que llegan hoy de Ucrania, empiezan a llegar. La mayoría está en los vehículos porque hace bastante frío acá en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. Sin embargo, vemos que la situación por lo pronto se mantiene controlada. Se tiene previsto que al menos lleguen hasta este punto unos 800, 900 personas a recibir a los familiares, a los 248 compatriotas ecuatorianos que llegarán desde Ucrania. En primera instancia se tenía previsto que lleguen 350, pero ya escuchamos al canciller que por problemas operativos solo pudieron arribar a 248 ciudadanos. Hay presencia policial acá y también funcionarios de Cancillería, funcionarios de otros ministerios controlando toda esta situación, y como les manifestamos, de a poco empiezan a llegar los familiares. El vuelo se tiene previsto, no ha cambiado, a las 10:59. En un inicio estaban cambiando estos horarios, se decía que a las 9:20, a las 10, pero ya está establecido a las 10:59 de la mañana arribará el primer vuelo humanitario. Mañana llegará el segundo vuelo humanitario con el resto de compatriotas que se quedó en este vuelo, que no pudieron arribar. Ahí pueden observar las imágenes de este espacio. Se habilitó, como les contamos, Kipor habilitó este espacio para evitar aglomeraciones y concentraciones. Habrá también otro espacio que habilitó en la pista para poder coger la llegada de los compatriotas en el aeropuerto. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles de la llegada de los compatriotas ecuatorianos desde Ucrania. Regreso a estudios, listo con más noticias, amigos. Buenos días. Buenos días, Paul. Estaremos muy atentos. Son las 7:30 y vamos con nuestra primera entrevista este viernes. Está con nosotros Arturo Griffin, él es cónsul honorario de Ucrania en nuestro país. Señor cónsul, gracias por acompañarnos. Buen día. Encantado, buenos días, Milton. La primera pregunta es, ¿qué ofrece o qué tiene Ucrania para que más de 800 ecuatorianos estén ahí? ¿Es barato? ¿Hay buena educación? ¿Las dos juntas? ¿Qué pasa? Desde luego, todas las anteriores, para decirlo, como son las preguntas de alternativa, pero adicionalmente a esto es que Ucrania ha ofrecido y han ido ciudadanos ecuatorianos desde hace muchos años. Entonces ya es una opción consolidada para los ciudadanos ecuatorianos y de otros países de poder ir a estudiar allá. Por eso que hay esta cantidad tan importante de ecuatorianos que en este momento, bueno, por las condiciones que todos conocemos, están saliendo del país y volviendo. ¿Cuánto cuesta más o menos el año de un estudiante en Ucrania? Para que la gente lo relacione con otros países o con lo que cuesta aquí mismo. Sí, bueno, a ver, este número que voy a decir es una cosa bien, digamos, de referencia solamente, porque cada universidad y cada carrera tiene sus propios costos, ¿no? Nosotros tenemos un cálculo que debe estar costando más o menos $3.000 en el año, todo incluido. Es decir, vivienda, alimentación y matrícula, desde luego. ¿Más barato que en el Ecuador, viviendo en la casa de sus padres de un estudiante? ¿Más o menos? Sí, las condiciones son muy ventajosas en ese sentido y la oferta académica, la calidad académica es muy buena. Entonces, en ese sentido, va gente de todo el mundo a Ucrania. Está Liz con nosotros en Guayaquil. Sí, buenos días, señor cónsul. Le tengo entendido que incluso esos precios varían según el idioma en que el chico quiera recibir su educación. Si es en inglés o, por ejemplo, en ruso, eso varía también ese costo. Acá en Ecuador, una carrera de medicina semestralmente puede costar $3.500 y allá usted acaba de decir el año completo. Pero de ahí, una vez que terminan, ¿qué les ofrece o qué les puede ofrecer también Ucrania? Porque hay muchos de ellos que quizás están por terminar su carrera y proyectaban tener una vida, y eso los lleva a estar en compás de espera, a tener la esperanza de que el conflicto termine, pero aún así quedarse en Ucrania y no regresar acá a su país. A ver, bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mira, hay casos de ecuatorianos que van allá, se casan, forman pareja, forman familia. En otros casos se quedan allá por razones de trabajo.
otros vuelven acá. Aquí hay el acuerdo de reconocimiento de títulos universitarios con el CENESID, con el gobierno del Ecuador. Entonces eso tiene la ventaja de que la carrera que ellos estudiaron allá la pueden continuar aquí, continuar en el sentido de ejercer profesionalmente aquí con un título que es perfectamente reconocido. Entonces hay muchas facilidades y como decía hace un momento Hamilton, este es un camino que ya ha recorrido mucha gente y, en fin, con funciones exitosas laborales al regreso. Ahora, pero deben tener claro quizás ellos... Sí. No, y digo, deben tener claro quizás ellos que uno es quizás el ambiente o lo que implica ir como estudiante y otro ya quizás permanecer en otro sentido. Y lo pregunto porque también se ha mencionado que otro de los motivos es que no se requiere visa de turista y eso lleva a que las cosas sean mucho más fáciles para ellos el permanecer en este país. Pero hay ecuatorianos, como usted lo sabe, que no quieren regresar, que quieren permanecer allá. ¿Qué pasará de aquí en adelante con ellos? Analicemos el hipotético caso de que este conflicto termine pronto, que es lo que el mundo aspira. Bueno, la situación allá, en fin, es crítica en este momento. Yo confío de que las autoridades ucranianas están tomando las medidas de protección para los nacionales, desde luego, y para los ecuatorianos y toda la población extranjera que en este momento se ha quedado por diferentes razones. Hay gente que está en las regiones más orientales, en la región de Kharkov, en fin, que ha sido castigada tremendamente por las fuerzas militares rusas. Entonces, son gente que ya está quedando en condiciones de abandonado, digamos, que están un poco al sálvese quien pueda. Este es un asunto que es muy complejo y las autoridades ucranianas han tomado cartas en el asunto para tratar de protegerlos y que puedan, en fin, ir a regiones más seguras, pero esta invasión rusa ha sido muy inesperada por un lado y por otro lado de gran violencia. Esperamos que todo termine bien para todos. Señor cónsul, para poner en contexto todavía un poco más y entender por qué tanto ecuatoriano vive en Ucrania, ¿qué carreras son las atractivas en Ucrania? Y además hay que tener en cuenta que quien se va a estudiar en Ucrania, hispanoparlante, por lo menos necesita un año para aprender el idioma. Es decir, una carrera de 5 años me toma 6, una de 4 o 5, porque tengo que aprender el idioma primero. Bueno, esa es una realidad y eso vale para toda la gente que va a estudiar a universidades de países de otra lengua. En el caso de Ucrania, que tradicionalmente ha recibido alumnos extranjeros, tiene programas muy ya preparados para que ellos puedan iniciarse en la lengua ucraniana o en la lengua rusa. En algunas universidades se dan las clases también en inglés. Entonces hay un curso preparatorio previo que dura normalmente un año académico, en el cual el primer semestre es solamente de aprender la lengua y el alfabeto y todo lo que implica, por un lado, y por otro lado, en el segundo semestre ya empiezan a tomar materias propiamente de la carrera, a medida que ya tienen la habilidad en el idioma y pueden entender lo que el profesor está explicando. En ese sentido no me preocupa mucho. A ver, desde luego que es más fácil ir a una universidad donde las clases sean en español, pero aquí yo lo miro como un plus, es decir, la persona que vuelve no solamente vuelve con un título profesional, sino que vuelve con otra lengua que, en fin, eso solo ya es una herramienta para la vida. ¿Y qué carreras son las más atractivas, las más buscadas en Ucrania? A ver, las más buscadas son las carreras relacionadas con medicina, después están las carreras relacionadas con música, después están las carreras con ingeniería, hay las que son relacionadas también con aviación, hay una oferta importante de todo lo que la aviación significa, no solamente el tema de ser piloto, sino que además la parte de ingeniería, la parte de diseño, la parte de administración de la empresa aeronáutica, en fin, hay una experiencia grande en ese sentido. Una línea parecida son los temas de la ingeniería naval, y me parece que eso es más o menos, digamos, el grueso, digamos, de las carreras que los ciudadanos ecuatorianos van buscando. Ahora, señor cónsul, y usted decía, ¿no? También como ampliando esa información, decía, puede llegarles a costar $3.000 al año, incluyendo hospedaje y alimentación. Eso nos lleva a entender que estos jóvenes que van a estudiar viven en ese campus universitario, que ahí reciben, más allá de la preparación académica, reciben el resto, lo que necesitan para poder permanecer, tener su estadía ahí en Ucrania.
Sí, claro. A ver, aquí hay una cuestión que yo quería mencionar, es que, a ver, muchos estudiantes han ido a través de agencias que hacen la promoción y facilitan las cosas y todo esto, y, en fin, que son particulares, que hacen este servicio, que entiendo que cobran unas cifras, he oído hablar en estos días de 10 y 12 mil dólares. Mira, en ese sentido, las puertas del consulado han estado abiertas siempre, y el teléfono mío, desde luego, nunca se deja de contestar una llamada para las personas que quieren consultar sobre los títulos académicos y sobre los programas de estudio y costos que hay allá. Entonces, bueno, entre todas las cosas que han aparecido en este tiempo, un exceso, digamos, de que hay agentes que cobran unas cantidades exorbitantes por el servicio que dan. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido por parte del IESE en algún momento, después del Banco del Pacífico, la posibilidad de conseguir financiamiento para los estudios allá, y eso ha facilitado que mucha gente vaya. Pero lo que le consultaba es que para ellos es más sencillo porque este valor que usted mencionaba incluye todo. Así es, sí. Y quizás ahora estamos al tanto de esta cantidad importante de ecuatorianos en Ucrania, pero sí preguntarle si esto ha venido siendo una situación sostenida, el hecho de que nuestros jóvenes estudiantes busquen a ese país como destino para su preparación académica, o de un tiempo quizás corto acá es cuando ha tenido un repunte de ser atractivo para que los chicos vayan allá a prepararse en su universidad. Sí, efectivamente. Mire, perdón, no le escucho muy bien, entonces a lo mejor no entendí la pregunta. No sé si se puede subir un poco el volumen del... Confírmeme si ahí me escucha. ¿Ahí? Ahí sí. Yo le consultaba, ¿no?, que si este flujo de ecuatorianos que van a prepararse a Ucrania ha venido sosteniéndose ya desde hace largo tiempo atrás, o es reciente el hecho de que vean ese país como atractivo para su preparación académica, porque a muchos nos ha llamado la atención quizás conocer esta cantidad de jóvenes del Ecuador que están allá. Si no se daba el conflicto, a lo mejor no teníamos esa conciencia de que hay más de 1000 que están preparándose en Ucrania actualmente. Desde luego, este es un flujo, digamos, de estudiantes que han ido para allá desde hace largo tiempo. Esto comenzó en la época soviética, así que estamos hablando de que hace 30 o 40 años ya había este intercambio de estudiantes que iban, como digo, en aquel entonces a la Unión Soviética, y después quedó siempre la referencia de Ucrania, que es un país muy acogedor en ese sentido. Tiene mejor clima que Rusia, que está un poco más al sur. Entonces, y la experiencia que ha habido de gente que ya ha vuelto titulada y de allá, en fin, habla por sí sola. Entonces, eso ha sido una fuente principal de divulgación de la oferta que Ucrania ofrece para estudio. Una última pregunta, señor cónsul. En cuanto a la relación comercial entre Ecuador y Ucrania, ¿cómo cree que va a quedar? ¿Cuán importante es para las dos partes? A ver, la relación comercial ya tenía, voy a usar el verbo en pasado porque no sabemos qué va a pasar en este momento, pero Ucrania ha sido un comprador tradicional de banano ecuatoriano. El banano ecuatoriano ya se vende como cualquier fruta aquí en la esquina, es una fruta muy conocida. Y uno en Ucrania dice, vengo de Ecuador, y la gente lo primero que dice, relaciona, es con el banano. Entonces, en fin, es un mercado que está ya antiguo y muy bien consolidado. Por un lado. En segundo lugar, las flores, y en tercer lugar, productos del mar y camarones. Después, y por el lado de la producción ucraniana que llega para acá, bueno, especialmente son los productos relacionados con el acero materia prima para la industria acerera ecuatoriana, y fertilizantes de uso agrícola, eso, urea en concreto. Y después, bueno, hay productos químicos, hay algunos otros componentes, incluso ha llegado papel, en fin, es variado, digamos, pero ya son cantidades menores. Bueno, vamos a ver, digamos, cuando la paz vuelva, que espero que sea muy pronto, cómo se reconstruyen estos mercados, estas líneas de abastecimiento. Claro. Y ojalá ahora que por lo menos se abrió este alto el fuego para corredores humanitarios, signifique un camino hacia poner fin a este conflicto. Le quiero agradecer, señor
Señor cónsul, gracias por acompañarnos. Arturo Griffin, cónsul 7:45 de la mañana, ya nos acompaña Vicente Albornoz, analista económico. Buenos días, Vicente, con gusto tenerte acá. Y bueno, este conflicto entre Rusia y Ucrania deja repercusiones para otros países del mundo y Ecuador no está exento de eso, ¿no? Y hablemos de lo que está sucediendo primero con el petróleo. El precio comienza a subir a límites que no había llegado quizás en décadas. El WTI, que es el referente para nosotros, hoy, de lo que veo, se ubica en $110 y ya se anuncia a partir del 12 de marzo un incremento, por ejemplo, en el precio de la gasolina súper. Pero ¿cómo incide esto realmente en nuestra economía ecuatoriana? Bueno, a ver, esto es una buena noticia por una fea, horrible razón. O sea, el que el precio del petróleo suba siempre será una buena noticia para el Ecuador. Es trágico que sea por una guerra, además una guerra tan absurda como la que está sucediendo ahorita en Ucrania. El asunto es muy sencillo. Rusia es un importante productor de petróleo y además, al haber una guerra medianamente grande, hay nerviosismo de que algún rato pueda haber dificultades logísticas con el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, se siente que puede haber escasez de petróleo y el precio del petróleo en los mercados internacionales ha subido y ha subido bastante. Estamos superando los niveles del 2008. Estamos acercándonos a los niveles más altos en la historia, que son los del 2008. Insisto, eso al Ecuador por una razón trágica, pero nos conviene. Ahora, eso va a producir un aumento de nuestras exportaciones petroleras que sin aumentarse la cantidad de petróleo nos van a llegar más dólares. También van a subir los combustibles que importemos del resto del mundo, va a crecer el subsidio a la gasolina extra y al diésel, pero por los montos por la cantidad de barriles que exportamos y la cantidad de barriles que importamos, al final nos conviene, porque es mucho más lo que va a subir nuestros ingresos como país que nuestro gasto como país para pagar los subsidios. Eso solo en el mundo del petróleo. Y esto de aquí también tiene una temporalidad incierta, ¿no? Porque como tú decías, es una situación horrible, desastrosa, lamentable, dolorosa, que genera este beneficio. Pero partiendo de eso, ¿cómo lo debe aprovechar entonces el gobierno ecuatoriano? Hoy por hoy, ese rédito que tiene, ¿no? Debido a esta situación del petróleo. A ver, no es que el gobierno ecuatoriano le va a sobrar plata, ¿eh? Eso es importantísimo aclarar. El gobierno ecuatoriano para este año va a tener un déficit de unos 3.500 millones de dólares, el gobierno central. Si es que hay algo más de ingresos que vengan por el petróleo, lo único que va a suceder, y es buenísimo, es que ese déficit se va a achicar. No es que nos va a sobrar plata y vamos a tener mucho más plata de la esperada. Simplemente ese hueco que ya se esperaba que sea grande, se va a achicar un poco. Por lo tanto, lo correcto sería mantener el presupuesto. A ver, lo que estoy diciendo es una de esas verdades obvias, ¿no? El presupuesto está ahí y debería respetarse. Uno dice, ¿por qué dice algo tan obvio? Porque en el Ecuador típicamente no lo hacemos, ¿no? Cuando de golpe tenemos un presupuesto, pero de golpe nos llega más plata, nos gastamos hasta el último centavo. Lo que deberíamos hacer es, hay un presupuesto y ese presupuesto se respeta. Y eso lo único que va a lograr es que el hueco, la diferencia entre los gastos y los ingresos sea un poquito más chiquito y que por lo tanto nuestra deuda en este año crezca, pero menos de lo esperado. Y eso es casi como un premio consuelo, ¿no? Pero también el excedente del precio del petróleo, sube el petróleo, sube la asignación a gobiernos autónomos descentralizados. Sí. Por ejemplo, algunos compromisos que están ya atados. El presidente Lasso dijo que va a utilizar el excedente del precio del petróleo en reparar la infraestructura afectada por el invierno, por ejemplo. O sea, ya está calculando el presidente qué debe hacer con esa plata, lo cual está bien en principio, pero como tú dices, también sirve para bajar el déficit, que también ha bajado y que eso nos pone en buen camino con el FMI, por ejemplo. Correcto. A ver, hay dos gastos que van a subir automáticamente. El uno es gobiernos seccionales y el otro es universidades públicas, que tienen rentas que vienen del petróleo y que depende del precio del petróleo. Pero en mi modesta opinión, yo creo que deberíamos hacer algo que no se ha hecho nunca, algo revolucionario, ahorrar. El rato que tengamos un poquito más de plata de la esperada, no gastarnos hasta el último centavo. Entonces yo creo que no debería aumentarse el gasto en otras áreas, en las áreas en las que no estamos obligados a aumentar como gobiernos seccionales. ¿Cómo ahorras cuando la plata no te alcanza? No, es simplemente ahorras endeudándote menos. Por eso digo que ese es el un concepto consuelo. En el tema público. Claro, el endeudarte menos es una forma de ahorro un poco tonta. El presidente Lasso dijo que no preveía aumentar los créditos de este año. Es decir, creo que se va a mantener con lo que tiene. A ver. ¿Esa es una forma de ahorrar? No, porque podrías ahorrar mucho más. Es decir,
tienes una cantidad de gastos y una cantidad de ingresos. La diferencia, te vas a endeudar. Ahora, vienen más ingresos, se achican el hueco, pero tú vas a endeudarte en lo mismo que antes, entonces significa que vas a crecer el gasto en lo que creció tu ingreso. No sé si me expliqué, pero al final lo que vas a hacer es endeudarte en lo mismo que antes, pero gastar más de lo pensado, porque tienes más ingresos de los esperados. La verdad, yo creo que el Ecuador debería ahorrar en el sentido de no endeudarse más. Es lo mínimo que podemos hacer con la siguiente generación, es el endeudarle, pero un poquito menos. El año 2022 vamos a terminar más endeudados de lo que empezamos el año. Ojalá eso pudiera no ser un crecimiento tan alto, sino un crecimiento un poco más pequeño. Ahora, Vicente, pero claro, esto de aquí, como tú dices, podría permitirle ahorrar al gobierno central, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando por otro lado hay otro sector que se ve golpeado, que son las exportaciones? Con este conflicto hay también una afectación a este sector que ahora trata de levantarse a través también de tratados de libre comercio, a través de una ley de incentivos que busca la vía de poderse más bien fortalecer, ahora resulta también golpeado. No, a ver, esta guerra, yo dije desde el comienzo, es una cosa horrible y va a golpearle a la economía ecuatoriana por otros lados distintos al de los combustibles. Va a golpearnos por el lado de los combustibles, pero nos va a golpear por otros lados. Las exportaciones a Rusia van a bloquearse, no hay nada que hacer, porque Rusia, entre otras cosas, no hay un mecanismo para que Rusia les pague a los exportadores ecuatorianos. Entonces, así un floricultor ecuatoriano logre transportar flores de Quito a Moscú, no hay manera de que el importador ruso le pague al exportador ecuatoriano. Entonces, las exportaciones a Rusia van a caer y muchísimo. Y estamos hablando de un poco más de $1.000 millones, mucho de flores, camarón, banano. Esos son los grandes rubros que van a Rusia y eso va a caer. Y eso es una tragedia para nuestros exportadores que tendrán que buscar una manera alternativa de colocar su producto. Ahí creo que los floricultores están especialmente golpeados porque ya hay una buena cantidad de flores que están en camino o ya llegaron a Rusia y que deberían pagarse a fines de este mes o a comienzos de abril y que con el sistema SWIFT bloqueado difícilmente les van a pagar rápido. Y eso es más de $30 millones que no les han pagado y eso es directamente a los florícolas. Y además hay un problema porque como ya está o en camino o ya está en Rusia el producto, no es que hay como redirigirlo a otros mercados, así paguen menos. No, ya está hacia allá. Y son además unas flores lindísimas, porque las flores que compran los rusos son unas flores, son unas rosas enormes, altísimas, de 80, 90 centímetros de tallo, que son caras, pero que no va a haber dónde colocarles. Y sí, hay una afectación para el Ecuador de esta guerra. Ojalá no hubiera la guerra, por si acaso, ¿ah? No, y lamentable porque también ese sector floricultor ya se ha visto muy golpeado con la pandemia, ¿no? Y ahora que quizás tenía la expectativa de reactivarse, pues viene esta situación. Ahora, quiero regresar también, Vicente, a lo del precio del combustible. Se anuncia que a partir del 12 de marzo la gasolina súper subiría a $4.40 el galón. Va subiendo el precio del petróleo y la gente lo asocia y dice, bueno, ¿qué más puede pasar? A ver, el precio de la gasolina súper no tiene subsidio y más bien eso es un indicador de cuán subsidiadas están las otras, ¿no? O sea, si es que va a subir a más de $4 la súper, las otras, si no tuvieran subsidio, deberían estar más o menos por ahí, por los $4, sin subsidio. La diferencia es lo que todos los ecuatorianos estamos pagando a los que tenemos autos que consumen bastante gasolina. Más bien, a mí me parece que la gasolina súper tiene una dosis muy alta de enseñarnos a los ecuatorianos cuán grande es el subsidio. Es muy didáctico la gasolina súper en enseñarnos el tamaño del subsidio, porque la gasolina extra debería costar un 10% menos de la súper, más o menos. No es tanto la diferencia entre la súper y la extra. Y por lo tanto, ahí vemos que el subsidio por cada galón de gasolina va a acercarse a los $2 y el subsidio por cada galón de diésel superaría los $2 con estos precios del petróleo. Y eso es lo que todos los ecuatorianos seguimos pagando para las personas que tienen vehículos de motores grandes. Claro, no es noticia que la súper suba. Hace 2 años está indexada al precio internacional del petróleo. La noticia más bien es que no suben las otras porque están congeladas. Ahora entendemos un poco el beneficio del congelamiento para el ciudadano consumidor, no para el Estado. Y es clarito para cualquiera, una suma y una resta. El precio de la súper menos el precio de la extra, 10% menos, ese es el subsidio por galón, así de sencillo. Bueno, ese tema, el tema final, el Fondo Monetario Internacional inicia una revisión técnica del programa ecuatoriano. El año terminó mejor de lo que se esperaba en términos de déficit fiscal. Esto podría significar que tengamos más de los 700 millones que esperábamos de fin de año, ¿verdad? El Fondo Monetario.
No, el Fondo Monetario nos va a dar la plata que estaba prevista, no más y no menos. Lo que el fondo nos debería... ¿No nos va a adelantar del siguiente desembolso? ¿Nos podría adelantar? No creo. El Fondo Monetario no suele hacer esas cosas. Sería un éxito del gobierno si es que consigue más plata más rápido del Fondo Monetario, pero no creo. Normalmente el fondo es bien cuadrado en cuánto es lo que nos da. Y todo indica que cerramos mejor el año de lo esperado y el desembolso que debería venir va a venir y el siguiente desembolso va a estar tal como estaba programado. Pero vamos a pasar, digamos, la revisión técnica sin mayor problema, porque tenemos además el precio del petróleo que hablamos, en la reforma tributaria, hecha y derecha, digamos, a la medida de lo que quiso el gobierno y el fondo quizás. No sé. A ver, la peor parte del programa, la parte más difícil de cumplir del programa ya se cumplió. La reforma tributaria está hecha. ¿Ya? Entonces, la reforma tributaria está hecha, el déficit del año pasado fue un poquitito menor de lo esperado. Las reservas del año pasado crecieron, las reservas del Banco Central, y eso yo quiero resaltar porque es una gran noticia para los ecuatorianos. El Banco Central cerró el año pasado con unas reservas récord que ya cubren lo clave, lo más importante que debe cubrir el Banco Central, ahorita está cubierto. Y eso es un cambio enorme frente a lo que teníamos en el pasado. Entonces, cumplimos, nuestros compromisos están cumplidos, y eso significa que a ver, incluso el Fondo Monetario le dio una especie de carta de recomendación al Banco Mundial para que el Banco Mundial nos dé un préstamo que ya nos concedió. Entonces, yo creo que es un tema de trámite y vamos a cumplir con todo lo que está previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario y la plata llegará en cuestión de un par de semanas. Ahora, Vicente, pero dentro de eso también en la Asamblea un intento de presentar un proyecto que derogue esa ley tributaria y previo a eso un anuncio del presidente Lasso diciendo en una de sus reuniones con medios que si es que la economía mejora podría entrar a revisión el impuesto a la renta, este aumento del impuesto a la renta que es un tema sensible en el país. ¿Qué tan viable puede llegar a concretarse eso? ¿Qué tan viable es? A ver, la Asamblea Nacional no puede, no tiene la autoridad. La Constitución le prohíbe bajar impuestos. Entonces, si quieren hacer una ley para bajar impuestos, están haciendo algo completamente ilegal. No pueden. O sea, es show. Tenemos que entender eso. Cualquier asambleísta que apoye una ley que baja impuestos está haciendo un show. No va a bajar impuestos, va a derogar una ley. No puede derogar una ley porque baja impuestos. O sea, no puede derogar una ley que crea impuestos porque bajaría impuestos. Es inconstitucional. No pueden hacer eso. Eso es show de parte de los asambleístas. Está bien, son políticos, tienen que hacer show, pero eso no tiene ningún efecto real. Cero. Okay, y lo que decía Lida al final. Bueno, pero si el gobierno considera que puede algún rato aflojar impuestos, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ojalá lo logre, ojalá a fin de año pueda decir, bueno, vamos a bajar un poquito el impuesto aquí y acá. Yo creo que sí pueden hacerlo. Me parecería a mí una buena idea, si es que hay un poquito de oxígeno, bajarle un poquito la presión al sector privado para dar una buena señal. Tenemos que despedir, nos quedamos sin tiempo, 7:58 y nos despedimos de una vez.